Y en esta mañana la palabra es crezca en sus ocupaciones. Y es tremenda esta palabra. Mira, acompáñame, el versículo de hoy es Efesios capítulo 4, en el versículo 28. Efesios 4, 28, si tenés Biblia, si no ahora lo vamos a compartir. Hay distintas traducciones, pero el concepto es el mismo. Dice en Efesios 4, 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Te lo vuelvo a leer. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, no robe más. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuál es tu, pensalo ahí en el lugar donde estás, o ahí en casa conectado, cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Buscando en el diccionario, ocupación es trabajo, empleo, oficio. Profesión es el quehacer, es la labor diaria, es la tarea, es la obligación, es el cometido, es la actividad, es el puesto, es el cargo. ¿Lo identificaste, le pusiste nombre? ¿Cuál es tu ocupación? Dijo Karl Marx, me acordé de Diego cuando leía a Karl Marx, un filósofo del siglo XIX, el trabajo dignifica. Dijo, busqué quién lo había dicho, porque la frase la conocía hasta en chiste. Uno ha escuchado, el trabajo es salud. Y el chiste era, bueno, que trabajen los que están enfermos, ¿no? Porque uno, cuando el que tiene trabajo y está cansado, dice, bueno, si el trabajo es salud, que trabaje el que está enfermo. Pero en realidad, al que le falta el trabajo sabe que el trabajo es salud. Al que le falta el trabajo sabe que el trabajo dignifica. Dijo alguien, el único modo de hacer un gran trabajo, Steve Jobs lo dijo, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Qué gran problema, dicen las estadísticas que la mayoría de las personas no trabaja de lo que le gusta, trabaja de lo que puede. Créanme que ha sido desafiante preparar esta palabra esta mañana, porque en el contexto mundial, pero en el contexto de Argentina, y créanme que cuando yo me pongo a orar y preparar el corazón para compartir algo de parte de Dios, trato de visualizar las distintas situaciones que en esta mañana hay personas sentadas. Y en esta mañana traerte una palabra de aliento que diga crezcan sus ocupaciones ante tantas realidades diferentes en este país en el cual vivimos. Es un desafío, pero créeme que hay una palabra de parte de Dios para tu vida en esta mañana. Amén. Dice, antes que estos pensadores, antes que Marx, antes que este doctor que dijo que el trabajo es salud, antes que Steve Jobs, antes, dice un chiste también, el único, pero es cierto, el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario, por la letra. El único lugar donde estás en el diccionario, antes que todos ellos, que cualquier frase, que cualquier galletita de la suerte con una frase que encuentres, la Biblia habla del trabajo. La Biblia dignifica el trabajo. La Biblia dignifica la ocupación. La Biblia dignifica el rol. Desde el principio de la creación, cuando el Señor crea, le da al ser humano la responsabilidad de sojuzgar, de administrar la creación. Desde el principio el ser humano tenía que prepararse, alimentarse, cuidar, administrar. Claro, después el hombre y la mujer pecan, caen y viene el dolor con la actividad. Pero desde el principio el Señor creó la actividad. Creemos como iglesia en la vida integral. Creemos como iglesia en la vida integral. Yo estoy comiendo pan integral, pero nada tiene que ver con eso en esta hora. Integral me refiero que en todas las áreas de tu vida Dios esté presente. Creemos que Dios lo ha diseñado así. Es cierto que a veces en la vida hay etapas.
Es cierto que en la vida a veces hay momentos, hay circunstancias que limitan o que nos hacen postergar. A veces por errores, por pecados, a veces por una prueba y a veces por voluntad de Dios. La iglesia, en la historia, cuando uno recorre, la iglesia cristiana ha sido perseguida. Anda a decirle a un cristiano perseguido que vayas al gimnasio a hacer ejercicio físico. Los apóstoles estuvieron presos por predicar el evangelio. Anda a decirle al apóstol que tenga una vida recreacional. Hay momentos, a veces por parte de Dios, hay veces por errores nuestros, hay momentos, hay circunstancias donde uno está limitado y quizá en esta mañana sea tu situación. Pero cuando uno ve de principio al final la palabra de Dios, el espíritu de la enseñanza y del evangelio es una vida integral. Entendemos que para este tiempo en el cual vivimos, en nuestro lugar, la mejor manera de poder vivir el evangelio de Cristo es con la vida integral. Que en todas las áreas, y si hay un área importante en la cual el evangelio tiene que llegar, es en tu ocupación, es en tu rol, es en tu profesión. Creemos que debemos trabajar, creemos que debemos tener ocupaciones, creemos que debemos emplear nuestro tiempo en algo para sustento y para bendición. La primera frase del versículo es: el que hurtaba no hurte más, el que robaba no robe más. El hurto, el robo es el séptimo mandamiento y está desde el principio en la palabra de Dios: no robes. La primera palabra que quiero decirte en esta mañana es que no hay atajos, no hay atajos. En el país en el cual vivimos, ustedes saben que yo ninguna connotación política, trato de no hacerla y no lo voy a hacer, pero digo, en el país que vivimos no importa qué años tomes, aquellos que han estudiado historia, hasta desde nuestra fundación como país, la corrupción, lo que va en paralelo, lo que se roba, ha estado presente, siempre. Y quizá vos ves al que está al lado tuyo y vos decís, che, pero este roba y mira cómo le va. A este roba, pero mira cómo vive. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no robes, no hurtes. Parece que es un atajo, parece que te evitas un camino, parece que es más rápido, pero la palabra de Dios declara que el que vive del robo, del hurto, no prosperará. Quizá en el tiempo, en unos años, en el corto plazo, pero en su vida, en su corazón, en su alma, y aún más, si tiene ese deseo y decide vivir así, cuando trasciende y vaya a la presencia del Señor, tendrá también su castigo. Robar es tomar algo, es quedarse con algo que no te corresponde. Hay personas que le roban a otras personas. Hay personas que le roban a los empresarios. Hay empleados que le roban a los empresarios. Hay personas que le roban al Estado. Hay personas que le roban a Dios. Dice Malaquías 3:8, me robaste mis ofrendas. El robo trasciende. El robo está por todos lados. Y dice la palabra de Dios, no robes. No es el camino, no es la forma. Yo no sé cuál es tu sustento, no sé cómo hasta acá te has sostenido, pero créenos que si tenés una mirada de mediano y de largo plazo para tu vida, no es el camino. Y es llamativo en la palabra de Dios el concepto de restitución. Si uno busca en la palabra de Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, el que robaba tenía que restituir. Y está escrito en el Antiguo Testamento con los ejemplos de aquella época. Quizá para Pontevedra, para nuestra ecogranja, funciona, ¿no? Si te afanaste una gallina, si te afanaste un buey, está hecho con cosas de aquella época. Pero es un principio espiritual. Si te robaste uno, devolvé 4. No devuelvas lo mismo. Devolvé 4. Cuando el Señor Jesús va a la casa de Zaqueo, Nuevo Testamento, Zaqueo para el pueblo judío era un traidor. Porque era un judío que recaudaba para Roma. Y que lo hacía con estafa y que lo hacía con opresión. Y cuando Zaqueo conoce al Señor Jesús, se arrepiente. ¿Y sabes qué dice sin que Jesús le diga nada? Voy a devolver 4 veces lo que yo he quitado.
La restitución es un concepto bíblico para aquel que ha vivido del robo. Yo no sé en esta mañana si alguien ha vivido del robo o ha robado. Ponete a cuentas con el Señor. Y quizá el Señor te muestra a quién podés bendecir con tu restitución, con ayudar a otro, con poder bendecir a otro. De esto se trata, no robes, no es el camino, no hay atajo, pero no es el único atajo el robo. Dice, si no, no hurtes, no robes, sino que trabaje. Tampoco es un atajo vivir en dependencia. Acá pensé en cada uno, no sé si todos con nombre y apellido, pero en todas las edades. Acá hay niños, acá hay adolescentes, acá hay jóvenes. Bueno, los niños ya subieron, pero acá hay hay ado, hay jóvenes y aún hay adultos. Y la palabra de Dios reprende al que quiere vivir en dependencia, pero en dependencia por vagancia, en dependencia por viveza, en dependencia por ociosidad, en dependencia porque no quiere trabajar. Dice Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Dice Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y yo quiero en esta mañana compartirte un pasaje que me encantó. Segunda Tesalonicenses, acompáñame ahí en la carta también del apóstol Pablo a otra iglesia cercana. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, yo lo voy a buscar acá, seguramente ahora lo podamos compartir también en pantalla. Muy bien, ahí está. Segunda Tesalonicenses dice el capítulo 3, a partir del versículo 10. Después léelo todo, porque arranca en el 6 en realidad, y dice, el deber de trabajar, tiene mi Biblia por título. El deber de trabajar. Pero dice a partir del versículo 10, vamos a leer 10, 11 y 12, y dice el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Escuchó bien? Si alguno no quiere, no es no puede, porque a veces hay limitaciones. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Duro el apóstol Pablo, pero es así. El viernes me tocó compartir la plenaria de liberación. Y hablamos de 7 espíritus que atacan a las personas. El último es el espíritu de pobreza. Y no es solamente pobreza desde el punto de vista de cuánta plata tenés. Hablamos del espíritu de pobreza como una actitud, una manera de vivir, un pensamiento, una baja autoestima equivocada, una forma de tirarte abajo, una forma de no avanzar, una forma... Hay personas que en iguales de condiciones hacen más que otras. Hay personas que no tienen nada, pero por lo menos se mueven, hacen, tienen un pensamiento proactivo. Hay otras que teniendo todo no hacen nada. Por eso en esta mañana yo quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios. No me mires a mí. Yo ahora después quiero compartirte algo, pero mira lo que dice la palabra. No desautorices lo que te dice la palabra. El que no quiere trabajar, no el que no puede, el que no quiere. Hay gente que tiene espíritu de pobreza. ¿Y sabes dónde arranca? Arranca en la adolescencia. Adolescentes que no quieren estudiar y no quieren trabajar. No coma, hermano. O sea que hay padres que en su casa tienen hijos que no quieren ni levantar la mesa, ni lavar los platos. Que no puede trabajar, no trabaje. Le está yendo más o menos, pero por lo menos que tenga una actitud de una persona que quiere ganarse lo que tiene. Es una manera, es ayudar. Es una actitud frente a la vida. Yo celebro, hay cosas que implícitamente uno traslada a sus hijos. Yo les digo, lo iba a contar al final, pero lo siento de contar ahora. Yo doy gracias a Dios, yo nunca tuve necesidad. Me crié en una familia en el Evangelio, pero mis papás laburaron toda su vida. Mi mamá se crió en un conventillo. Mi papá también tuvo que aprender. Mis padres vinieron de afuera, tuvieron inmigrantes, toda la historia habitual que conocemos de Argentina. Y fueron laburantes. Y nos enseñaron y nos inculcaron. Y vimos. Y mi papá laburó hasta los 80 años, hasta donde pudo. Después ya dejó. Aún jubilado siguió trabajando. Hay una actitud emprendedora
de querer producir para bendecir, para poder ayudar, para poder tener, que tiene que estar presente en un hijo o en una hija de Dios. Y que si hasta ahora no lo has tenido, quizás sea una manera para decidir, bueno, esto yo lo tengo que cambiar. Voy a empezar a ayudar. Voy a empezar a colaborar. Yo celebro, siempre le doy con un caño, pobre, voy a ver a favor. Juanpi, que está en la computadora, esta semana cortó la enredadera solo, pero toda la pared se subió con el dedo casi fracturado. Yo le pido un aplauso para Juanpi, pero para que se anime ahí y me pase el video al final. Pero yo celebro, corta el pasto, corta la enredadera, le pido que... y costó, no es que nació cortando el pasto, hubo todo un laburo. Pero así tiene que suceder con cada uno de nuestros hijos. No podemos criar holgazanes, no podemos criar chicos que no quieren estudiar, no quieren trabajar y quieren vivir de prestado. No es posible, no hay lugar. Dice lo que acabamos de leer en el versículo 10. Volvemos a poner Juan, ahí está bien. Dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Dice el versículo 11, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Me mató este versículo para nosotros como iglesia de restauración. Si hay una palabra que hemos aprendido, que nos ha bendecido y que aún hoy yo sigo trabajando en mi vida para poder ir por más, es la falta de orden. Hay gente que tiene una vida desordenada, pero no solamente con su ropa, con su casa, no solamente con el cajón de la mesita de luz. Tiene una vida desordenada, sin agenda, sin planificación, sin saber qué es lo que viene por delante. Tiene una vida desordenada y en el desorden mira al otro y no puede ver lo suyo. Y dice acá la palabra de Dios, se entremete en lo ajeno. Y es rápido para hablar del otro, pero no para pensar en su situación, en su ocupación. Esto es palabra de Dios. ¿Quién vive desordenadamente? Vive entremetiéndose en lo ajeno, vive distraído, vive desordenado, no tiene manejo de tiempo, no tiene manejo de recursos, se pierde. Hay personas que no crecen por desorden. ¿Habrá algún área de tu vida que tenés que ordenar en esta mañana? Tendrás que parar un momento y decir, Señor, hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Qué estoy haciendo desordenadamente? Hay personas que están cómodas en su desorden. Puedes pasarte toda la vida así. Y Dios no te va a ir a despertar para que busques trabajo, para que cambies de trabajo o para que ordenes tu tiempo. Te va a dejar que hagas lo que quieras. Depende de cada uno dar lugar a Dios y ese paso de fe. Eso es lo que genera. Mira, acompáñame, Proverbios capítulo 24. Es un pasaje que una vez me tocó compartir en una reunión de hombres de la iglesia allí en Caseros sobre la pereza. Y me encantó, quedó grabado, lo pude compartir. Este es el espíritu de pobreza. Proverbios capítulo 24, dice del versículo 30 al 34. Acompáñame ahí en la lectura. Uy, el pastor vino recargado, está tirando con todo. Sí, hoy sí. Pero dice ahí en el versículo 30, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Perezoso, falta de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Las ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca, su entrada de piedra ya estaba destruida. Dice el 32, miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto es lo que hace el espíritu de pobreza. Una persona que malgasta el tiempo. Una persona que, y esto no es solamente me refiero a la gente que no tiene recursos. Hoy hay gente que tiene recursos y que no piensa cómo se va a sostener cuando se jubile. Tenés que administrar. Hay épocas de vacas gordas, hay épocas de vacas flacas. Tenés que planificar. No, bueno, pero ahora ando bien, me voy a dar unos gustos. Yo no me meto en los gastos tuyos. Pero de alguna manera tenés que planificar, porque bueno, un poco acá, un poco allá, un poco acá. Cuando te querés dar cuenta, se te destruyó todo.
porque no aprovechaste el tiempo, porque no aprovechaste los recursos, porque no aprovechaste la oportunidad. Dice la palabra de Dios que hay gente que no crece porque es perezosa. Dice que la palabra de Dios que hay gente que no crece porque desperdicia. Algunos porque roban, otros porque viven en dependencia. Pero continúa el pasaje que leíamos hoy, el que hurta no hurte más, si no trabaje. Y fíjate ahí en Efesios 4:28, ponelo de vuelta Juanpa, porfa. Dice Efesios 4:28, dice, sino que hagan con sus manos lo que es bueno. ¿Qué estás haciendo con tus manos? Mirá, yo quiero en esta mañana 3 cosas para compartirte. La primera, adolescentes que están en esta mañana, no les voy a hacer levantar la mano para que no se pongan rojos. Jóvenes que están en esta mañana, aún adultos que están en esta mañana, algunos que están estudiando o los que dejaron de estudiar. Creemos que es importante aprovechar el tiempo y la oportunidad para poder estudiar. Yo me crié en una familia, que ellos a su vez se criaron en su familia, a veces explícito pero implícitamente, que el mensaje implícito era, para ser alguien tenés que tener un estudio. Estudiá, estudiá, estudiá. Uno cuando es adolescente y ve el gustito de alguna plata que ganaste, ¿qué querés? Trabajar. Así te compras el celu, así te compras la Play, así salís con tus amigos, así podés salir con tu novia. Uno que piensa en la plata para vivir el presente y no estudia, se va para el trabajo. Yo me crié en una familia que me dijo que para ser alguien tenés que estudiar. Hoy entendí, no hoy, ya entendí, que no necesito un estudio para ser alguien. Que un montón de personas que están alrededor al lado mío son alguien sin tener estudio. No es cierto eso. No hay que estudiar para ser alguien. También entendí que hay gente que vive muy bien sin estudio. Porque también me crié con ese concepto de que para poder vivir bien y para que no te falte trabajo tenés que estudiar. Y después cuando crecí vi que hay un montón de gente que tenía más plata que yo que no había estudiado. Y no porque robe y no porque haga algo mal, sino porque tiene un espíritu emprendedor y tiene una capacidad de gerenciar y de enfrentar que la facultad no te la da. Entonces no tengo que estudiar para ser alguien, no tengo que estudiar para ganar plata necesariamente, aunque mucho. Yo soy contador, yo estudié en la UBA, me recibí a los 24 años, pude estudiar, trato de estudiar inglés, trato de seguir preparándome, trabajo en relación de dependencia. Pero lo que hemos aprendido con mi esposa Roxana también, se recibió licenciada en Administración de Empresas, ha trabajado en empresas, hoy está ejerciendo docencia, procuramos que nuestros hijos estudien. Esta parte no la escuchen ellos, pero sí, porque a mí me dolería que no estudien el día de mañana en la facultad, por como yo fui criado y formado. Me encantaría que elijan estudiar, pero si no van a estudiar, que trabajen. Vivir colgado, olvídate. O una de las dos, pero lo que entendimos con Roy una vez llegamos a conclusión. Y por eso quiero alentarte a que sigas estudiando, por eso quiero alentarte a que puedas procurar, no importa la edad que tengas. Venimos de un retiro donde hay gente que no terminó el secundario. Termina el secundario. Ponete a estudiar, termina el curso que empezaste. Procurá ser bien con tus manos, porque no solo que no necesitas, no es porque necesites ser alguien, no es necesariamente quizá para que ganes plata, pero ¿sabes qué nos hizo la facultad, nosotros, el estudio? Nos hizo crecer como personas. Nos dio herramientas para la vida. Fue de testimonio, me permitió vincularme, me permitió crecer como ser humano. Así que si podés vivir con tu profesión, buenísimo. Pero si no, estudiá porque te va a hacer bien, te va a bendecir. Hay personas que tienen que en esta mañana decidir continuar con su estudio, pero en esta mañana también pensaba en las madres. Capaz que algún padre también le aplica, pero en general es más de las madres. Cada vez que escucho una prédica sobre matrimonios, cada vez que escucho una prédica y habla un pastor de algunos años más, cae en el ejemplo de solo hablarle en algunas cosas de la casa a la mujer. Y yo sé que no es así, ha cambiado. Nosotros nos dividimos hoy, hemos con Roy hecho un acuerdo en este tiempo y nos ha funcionado, pero yo hago las compras, lavo los platos, me plancho la camisa, no mire las arrugas, pero procuro hacer las cosas que hacemos, hago las cosas diarias y negociamos en el buen sentido del acuerdo para dividirnos, no es que es uno del otro, pero en general todavía estadísticamente hay cosas más que aplican a las madres.
Hay gente que dice, ¿vos trabajás? No, estoy en mi casa. Bueno, eso es una ocupación. Ser ama de casa es una ocupación. Hay una de las etapas de la vida que es encargarte de la crianza de tus hijos, acompañar, guiar, ser parte del proceso de la formación de los hijos. Hay madres que tienen el privilegio de poder trabajar en su profesión y cumplir además su rol de madre. Hay madres que tienen este privilegio, pero no todas pueden. Hay otras que tienen que salir a trabajar. En el otro extremo hay madres que rechazan su rol como madre y solo piensan en su trabajo. Hay otras madres que en el otro extremo, bajo el disfraz de ser ama de casa, bajo el disfraz de criar hijos, se comieron a los hijos. Dice la palabra de Dios que los hijos son flechas. ¿Qué significa esto? Nuestra pastora Zaguán lo explica muy bien. Los lanzamos y se van lejos. Más lejos mejor, no, mentira. Los hijos son flechas. Los que tienen nenes chiquitos, ¿hasta qué edad te pensás que lo vas a tener? Yo sé que ahora se quieren quedar más tiempo de lo que corresponde. Pero la verdad que a la luz de la palabra deberíamos criar para que sean independientes, trabajadores, estudiosos, para que puedan lanzarse. Y hay madres que con tal de, como no han podido estudiar, ni trabajar, ni desarrollarse personalmente, y su rol ha sido solamente estar con sus hijos en su casa, creer que sus hijos van a crecer y salir, no van a necesitar de ella como necesitaban antes, entonces los asfixian. ¿Cuántas personas? El artículo, no sé si es el 19 o el 18 de Mano Fuerte, Brazo Extendido, el vínculo patológico. La madre que en vez de formar, deforma. La madre que en vez de asegurar el ser, desasegura. La madre que en vez de amar y de abrazar, aprieta y ahorca. Tus hijos tienen que crecer. Tus hijos se tienen que golpear. Tus hijos se tienen que equivocar. Tus hijos tienen... Así que maravilloso rol de la madre, maravillosa ocupación, la de ama de casa, maravillosa ocupación de quien puede criar a sus hijos, maravillosa. Eso es un trabajo, eso es hacer bien con tus manos, eso es bendecir, eso es pensar a futuro, pero siempre sabiendo que los chicos se van a ir. Ahora hay madres, y esto me partió el corazón, hay madres en medio nuestro que sus hijos van a necesitar estar con ellas o con alguien porque tienen capacidades diferentes. ¿Cuán duro es para una mamá, para un papá, para una casa, para una familia, el acompañar el crecimiento de un hijo con capacidades diferenciales? Qué trabajo noble, qué ocupación tan noble. La madre que no solo es una etapa, sino que más que otras. El tener que acompañar a alguien con discapacidad o con capacidades diferenciales. ¿Cuál es tu ocupación en este tiempo? Colosenses capítulo 3 dice del versículo 22 al 25. Acompáñame en la lectura, porque también el apóstol Pablo es un tema que tiene presente con todas las iglesias y dice también a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, a partir del versículo 22 al 25, siervos, obedeced en todo. No sé si lees bien la palabra, siervos. Hoy creo que la mayoría de nosotros físicamente somos libres, seguro, salvo que estemos cumpliendo una sentencia, pero vivimos en un país donde la esclavitud no está en la forma en la cual estaba en la palabra de Dios. Y aún así, en ese esquema, en ese tiempo, el apóstol dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que tienen que agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere,
porque no hay acepción de personas. Yo quiero en esta mañana dejarle una palabra a aquellos hombres y mujeres que trabajan, que tienen ocupación, que hoy tienen un rol. No solamente aquellas que en su casa y en la crianza de sus hijos, sino también aquellos que tienen fuera de su casa o trabajando hoy dentro de su casa, pero hacia afuera. Qué desafío compartir esta palabra. Realmente le pedí al Espíritu Santo que en esta mañana te hablara de acuerdo a tu necesidad. Yo sé que hay gente que no tiene trabajo. Yo sé que hay gente que no tiene el trabajo que quisiera. Sabemos que hay gente que no gana lo que debiera o mereciera ganar. Qué contexto que vivimos para traer esta palabra de crecer en mi labor, en mi ocupación. Yo hoy tengo trabajo, pero me crié en una familia que en general tuvo trabajo, hasta que en un momento, por esto yo quería decirte esto, no me mires a mí, mirá la palabra de Dios. Porque vos quizá me ves vestido de una manera, me ves que vengo de una manera, me ves que quizá me tomo días de vacaciones y me voy a un lugar, quizá ves mi situación, pero lo que yo quiero traerte es palabra de Dios y quiero decirte que toda situación puede ser de testimonio. Porque personas en la misma situación que uno actúan erróneamente. Yo no vengo a hablarte desde mi posición, vengo a hablarte desde la palabra de Dios. Yo lo he visto en mi familia. Si mi papá lo llega a escuchar, espero que él escuche en la semana la prédica. Pero mis viejos mi papá es contador también, trabajaba en una empresa, por testimonio perdió su trabajo. Otro pastor tenían un emprendimiento de juguetería y en las situaciones, en los vaivenes económicos de Argentina, funden. Y tuvieron que vender la casa para pagar las deudas. Y se fueron a vivir al depósito donde estaban los juguetes, que era propiedad de la familia, y a un hermano le tuvo que pagar la parte, el otro hermano se la regaló y tuvo que arrancar de cero, sin auto en ese momento, y de contador en una empresa, gerente, se tuvo que ir a trabajar como docente a ESEA de Villarreal, que en aquella época sin auto, con el 11, con los colectivos que había, era 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta para mantener la familia, para aunque sea trabajar un turno. Entonces yo me crié en una casa que ha perdido familia, me crié en una familia que ha tenido que viajar un montón, aunque sea para poder llegar a fin de mes. Yo hoy estoy bien, pero lo he visto en mi familia. Yo hay algo que naturalicé de chico. Lejos estoy de ponerme de ejemplo de pobreza porque no ese es el objetivo mío. Lo que te quiero decir es, cada uno tiene su historia. Yo naturalicé, los domingos a la noche cenábamos té con leche con tostadas. Y para mí era porque mi mamá no quería laburar. Y después me enteré porque estábamos corto de guita. Entonces hay que adecuarse a la situación que uno tiene. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil. Pero la palabra de Dios está lleno de ejemplos de personas. Aún de José, aún de Moisés, y así está llena la palabra de ejemplos. El Señor no tenía donde recostar la cabeza. No era su objetivo tener una casa para ser alguien. Y a veces nos quejamos. Seguro, si hacemos una estadística acá, la mayoría de las personas que están acá no están conformes con su trabajo. Seguro la mayoría de los que están acá no están conformes con lo que ganan, porque lo dicen las consultoras. Está estadísticamente demostrado que en todos lados y en Argentina sobre todo pasa. Son muy pocos los privilegiados que pueden estar sintiendo que están trabajando en lo que les gustan, cobrando lo que les gustan y que les sirve para lo que quieren. Pero aún así la palabra de Dios dice, vos te pensás que a los que le escribió el apóstol Pablo ser siervos les gustaba, le dice, hacé las cosas como para el Señor. No, pero en mi empresa no sabes lo que son. Yo no te estoy diciendo en esta mañana que te conformes. Si tenés que buscar tu trabajo, búscalo. Si tenés que estudiar, estudiá. Si tenés que hacer respetar tus derechos, hacer respetar tus derechos. Yo no te estoy diciendo, el cristiano no es alguien que se pone un cartel, soy un tonto, basuréme, trabajo para usted lo que usted quiera. No es ese el mensaje. Pero el mensaje sí es que debemos procurar ir por más, crecer en mi labor, pero yo tengo que hacer todo como para el Señor. No para mi jefe, no para la empresa, porque nunca se lo van a merecer. Trabaja como para el Señor, como para ser de testimonio. Ya estoy terminando, yo le voy a pedir a los músicos que se vayan preparando, me falta poquito.
Yo quiero decirte esto, mira. La mejor manera de transitar la vida, la mejor manera de transitar la senda que vos estás viviendo, cualquiera sea la situación, y créeme que traté de pensar en todas las realidades que están en esta mañana sentados acá, en todas, o ahí desde casa, pero aún así, cualquiera sea la situación, uno encuentra en la Biblia que la mejor manera de poder transitar esa senda es invirtiendo el tiempo, es haciendo, no es ni robando, ni siendo ocioso, ni vago, ni resignando, sino que es invertir el tiempo en el nombre del Señor. Hay cosas que en tu vida necesitas preguntarle al Señor. Señor, yo necesito tu trabajo, ¿me lo das? Yo necesito, me ayudás, me mostrás qué debo hacer. Busca consejo, busca lugar. Pero dice con gratitud y con contentamiento. Vos sabés lo que es mi trabajo, vos sabés lo que me cuesta. Hermano, yo quiero decirte, depende para dónde mires. Siempre si mirás para arriba va a haber gente que tiene más. Pero si mirás para abajo hay gente que tiene menos. Hay gente que no tiene techo. Hay gente que no tiene ni para el mate cocido con tostadas. Hay gente que no tiene ropa. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no te estoy diciendo ni que te conformes, ni que te resignes. No estoy diciendo eso. Pero parado donde vos estás hoy, dice la palabra de Dios que la actitud de un creyente es con gratitud, con agradecimiento a Dios. Y desde ahí te proyectás. Bendecí tu presente. Da gracias por lo que tenés, porque podrías tener menos. Y sí, pedile a Dios, comenzá a preguntarle, comenzá a consultar, ¿cómo puedo estar mejor, Señor? ¿Habrá desorden en mi vida que tengo que cambiar? ¿Habrá algo que hasta ahora no hice? Pero trabajá como para el Señor. ¿Para qué? Para que tengas con qué compartir con el que necesita. Vos querés que solo vos necesitas, pero hay gente que necesita. El domingo que viene vamos a tener domingo de misericordia. Qué bueno sería que estén llenos los dos canastos de ahí adelante. Lo que cada uno pueda traer. El que tiene mucho sabe, el que tiene poco sabe. Nadie mira nada. Lo que puedas colaborar, lo que puedas ayudar. Un tío de Roxana, él dice, yo prefiero dar, porque si yo puedo dar significa que estoy bien. Pero el Señor Jesús lo dijo antes. Acompáñame, 1 de Timoteo 5:8. Ya estoy terminando en esta mañana, pero acompáñame con esta palabra que el Señor puso en el corazón. Dice 1 de Timoteo 5:8. Mira esta palabra, ¿no? Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sigue después el pasaje, después léelo. Pero a veces hay que ayudar en casa. A veces hay que colaborar. Por más que vengas a la iglesia, nosotros creemos en el diezmo, no como una obligación. Creemos en la ofrenda, porque la obra hay que sostenerla. Nosotros pagamos un alquiler acá en dólares. Tenemos gastos. Deseamos hacer más cosas, pero limitamos al presupuesto porque planificamos. Creemos en esto, pero también hay una realidad y sentido común. Que también tenés que sostener tu familia y tu hogar. A veces el desorden trastoca esto. Creemos realmente que no hay situación en la cual no se pueda ayudar a alguien. Mira, estoy terminando. Dice Hechos capítulo 20. Dice a partir del versículo 34 al 35. Hechos 20, del 34 al 35. Fíjate estas palabras del apóstol Pablo también a otros hermanos que estaban ahí. Dice Hechos 20, del versículo 34 al 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
Esto os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo crees? Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, yo te invito en esta mañana a trabajar para ayudar a otros. A los de casa primero, pero también hay otros de afuera que necesitan. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Seguid siempre lo bueno los unos para con los otros, para con todos. Dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozoso. Aún en la prueba, aún en la dificultad, bendecí tu presente y buscá en el Señor, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, examina todo, retené lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Te invito ahí donde estás. Si nunca le pediste a Jesús que entre en tu vida, ahí con tus palabras, si es la primera vez que venís, lo mejor que queremos decirte en esta mañana es que Jesús te ama, que Jesús murió en la cruz por vos, que Jesús está interesado por tu vida, por tu situación. Y ahí donde estás, entregale tu corazón, entregale tu necesidad. Decirle: Señor Jesús, entra en mi vida. Te necesito, Señor. Quiero conocerte. Este Dios que provee, que sostiene, que guía. Decíselo ahí con tus palabras. Si en esta mañana hay personas que vinieron angustiadas, cargadas, cansadas por el trabajo, por la situación apremiante económica, por tus estudios, por todo lo que traes en tu mochila, este es el momento para entregárselo al Señor. Decirle: Señor, te necesito. Te entrego mi carga, te entrego mi ansiedad, te entrego mi preocupación. Entregáselo ahí al Señor. Si hay personas en esta mañana que tienen que decidir dejar la ociosidad, los atajos, entregáselo al Señor. Decirle: Señor, yo hoy decido, ayúdame a cambiar, quiero cambiar de hábito, quiero tener una actitud de ayuda. Echo fuera todo espíritu de pobreza, Señor. Te necesito, Señor. Decíselo ahí con tus palabras. Mirá, todos los ejemplos que acabamos de cantar, todos hicieron algo. Cantamos: Señor, tú proveerás. Pero para que haya provisión tuvieron que hacer algo. Tuvieron que entregar algo, hasta la viuda de Sarepta. Todos tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué tendrás que hacer en esta mañana? ¿Qué tendrás que cambiar? ¿Qué tendrás que ordenarte? ¿Qué tendrás que decidir? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vos conocés cada corazón en esta mañana. Señor, la palabra ha sido lanzada. Vos conocés cada situación, cada necesidad. Señor, abrí nuestros ojos para que vivamos como iglesia a quien podemos ayudar. Señor, mové nuestras finanzas para poder bendecir a otros. Señor, levanta, provee. Señor, vos conocés cada uno. Señor, quita todo espíritu de pobreza de nuestras vidas. Señor, danos esa actitud para poder crecer en ti, Señor. Bendecimos cada madre, Señor, en esta mañana. Qué rol precioso que has dado a las madres, Señor, en la crianza, en la educación, en la formación. Padre, bendice, Señor, cada una de las que has sembrado en sus hijos. Aquellas que tienen hijos
con capacidades diferentes, fortalecelas aún más, Señor. Sostenelas, provee, Señor, que tu palabra llegue en esta mañana a sus vidas. Padre, en esta mañana te pedimos para aquellas que hoy tienen que soltar a sus hijos, que se corran, que den lugar, Señor, para que tu palabra pueda progresar, pueda crecer. Te pedimos por aquellos adolescentes que hoy están en rebeldía, Señor, para que puedan romper con esto, Señor, y comenzar a estudiar, comenzar a ayudar, comenzar a hacer lo que deben hacer. Señor, por cada joven, por cada persona que está estudiando, por aquel que está sin trabajo, Señor, por aquel que necesita cambiar de trabajo. Señor, no hay nada que vos no conozcas. Padre, mostrá en qué debemos ordenarnos, qué debemos cambiar, qué debemos hacer para que vos puedas proveer. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu bendición. Gracias, gracias. Señor, te alabamos. Sabemos que nuestra victoria está en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús en esta mañana, Señor, declaramos y te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.